river in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Ok, entonces estamos grabando. Esta es la clase número 36. Entonces continuamos con esto de dimensión. Y bueno, había algunos ejercicios que habíamos quedado que ustedes iban a hacer. Aquí le tocó a Rocío, que era que si las componentes irreducibles de U son de la forma U intersección XY con X irreducible de X, si X... no, lo que queríamos demostrar era la parte... ¿Cuál era la que queríamos demostrar? La D, ¿verdad? Tenemos que la dimensión de X es igual al supremo del conjunto de las dimensiones de la variedad o del esquema en cada uno de los puntos, ¿no? Bueno, esa fue la prueba que realicé. De hecho, creo que también en la clase pasada demostramos que la dimensión de X siempre era mayor o igual al S supremo, ¿no? Entonces queríamos demostrar ahora la siguiente desigualdad. Para ello, pues puedo considerarme una cadena de dos irreducibles en X, de esta manera, de longitud N, ¿no? Y me voy a tomar un punto en X0. Y entonces para cualquier abierto que contenga mi punto X, yo sé que la intersección de cada Y con el abierto U, me va a determinar una componente, bueno, un conjunto irreducible también en U, ¿no? Que es esto. Entonces lo que yo tendría es que esta me determinaría una cadena reducibles, pero en el conjunto U. Entonces, yo sé en particular que la dimensión de mi conjunto U va a ser mayor o igual a la longitud N. Entonces, lo que estoy viendo es de que la dimensión en el punto X que me estoy considerando en un inicio, pues va a ser mayor o igual que N. Y entonces tendríamos que el supremo de este conjunto, pues tiene que ser mayor o igual a este número N. Observe que para cualquier longitud, para cualquier cadena, perdón, que nos estemos considerando en X, siempre demuestro que el supremo de este conjunto es una cuota superior y la dimensión de X pues era el supremo también, ¿no? De todas estas longitudes en cadenas de conjuntos cerrados irreducibles. Entonces pues lo que estoy teniendo es de que la dimensión de X pues va a ser menor o igual al supremo. Y pues ya, ya habíamos demostrado la otra desigualdad, entonces tenemos aquí una igualdad. Perfecto, muy bien. Y entonces teníamos esta proposición que sea A un anillo. Entonces denotábamos por el radical, ¿verdad? El radical de A por N. Y entonces teníamos que la dimensión de A es la dimensión del espectro de A, que es la dimensión del cociente de A módulo N, que es igual a la dimensión del espectro de A sobre N. Este ejercicio realmente es muy fácil. Entonces, a ver, rápido, Edgar, ¿lo tienes? Bueno, la estrategia pues es igual como hemos estado haciendo siempre, es sandwichear los numeritos que queremos que sean iguales. Entonces, la prueba es un poquito como lo vimos cuando yo tengo un subespacio de otro espacio, entonces yo voy a tener una desigualdad entre las dimensiones, la prueba es exactamente igual. Entonces, primero lo que vamos a ver, yo quiero ver que la dimensión del anillo A va a coincidir con la del espectro A. Espera, Una vez que ya demuestre esto... Un momento, ¿soy solo yo o Edgar no está compartiendo pantalla? ¿O solo yo? ¿Solo me está fallando a mí la pantalla? Sí está compartiendo. Okay. Sí, yo también sí la veo. Sí logro verlo. Sí. Es problema mío, ok. Voy a actualizar algo para que veas. Qué raro. Bueno, como estaba diciendo, voy a ver que la dimensión del anillo A coincide con la de su espectro. Una vez que ya demuestre eso, por lo tanto voy a tener la de los cocientes y ya luego me voy a preocupar de las últimas dos. Entonces, primero, si yo quiero ver que bueno, por ejemplo, yo inicio con una cadena de irreducibles en el espectro y yo sé que se ven de la forma B del ideal de alguien, entonces digamos que tiene longitud n, entonces yo por las propiedades que sé de contención respecto a los ideales que están aquí dentro y los Bs, yo sé que la voy a poder mandar a la cadena de... bueno, aquí estoy utilizando un resultado, era el de... Sí, que B de I es lo mismo que B de su radical. Ajá, es que sabemos muy bien quiénes son las componentes, los cerrados irreducibles cuando yo tengo el espectro. Voy a tener que uno de estos van a ser irreducibles si solo si el radical del ideal es primo. Entonces, si yo inicio con una cadena así de ese estilo, al momento de tomar los complementos, yo sé que todo se me va a voltear y voy a obtener entonces una cadena de longitud n, ahora de ideales
Ajá, voy a tener una cadena de longitud n de ideales primos que viven en el anillo A. Y bueno, otra forma de ver cómo queremos la dimensión del anillo A, nosotros lo habíamos definido como el supremo de los pesos, de las alturas de los primos. Una manera equivalente es agarrarme el supremo sobre todas las cadenas de ideales primos. Entonces, aquí yo estoy obteniendo una cadena de ideales primos de tamaño n que provino de una cadena de irreducibles acá en el espectro igual de tamaño n, por lo tanto, estaría obteniendo la desigualdad que la dimensión del espectro es menor o igual a la dimensión del anillo A. Pero bueno, yo igual me puedo regresar. Eh, si yo hago caso omiso a tener aquí el simbolito de radical, yo inicio con una cadena de ideales primos en el anillo, entonces yo sé que eso me va a inducir una cadena de estos cerrados, pero como estos son primos, los de acá arriba ya van a van a terminar siendo irreducibles. Y de ahí que la cadenita de acá abajo me está induciendo ahora una cadena de irreducibles en el espectro del mismo tamaño, y eso me estaría probando ahora entonces que la dimensión del anillo A es menor o igual a la dimensión del espectro. Bueno, de ahí por lo tanto ya tendría la parte de los cocientes, que la dimensión del anillo A cociente del radical coincide con la del espectro. Y para Además, aquí, completar voy a ver que la dimensión, déjame decir perdón, déjame decirnos una cosa, que cuando el ideal es primo, entonces es igual a su radical, ¿no? Entonces, ahorita que dijiste que te podías olvidar ajá, de todo primo radical, ajá, radicales, en realidad, bueno, como son primos, pues son iguales a sus radicales, entonces igual puedes no olvidarte de los ajá, radicales. Y eso nada más para que tengas la sucesión de arriba de cerrados cuando haces la contención, ¿no? Y ya, bueno. ajá, sí, sí, sí. Ok. Ajá, bueno, y ya para acabar voy a ver que la dimensión de Krull del anillo A coincide con la del cociente, entonces para eso me voy a considerar el mapeo el mapeo proyección. Yo sé que hay una relación, hay una correspondencia biyectiva entre los ideales primos del cociente y los ideales primos del anillo A que contienen al nil radical. Y pues bueno, como el nil radical es la intersección de todos los primos, cualquier cadena que yo me agarre de primos en el anillo A, pues va a contener al nil radical. Entonces, pues aquí es básicamente lo mismo que hice allá arriba, basándome en esa correspondencia que hay. Si yo inicio con una cadena de ideales primos en el anillo A, el morfismo pi, la proyección, me va a inducir una cadena de ideales primos en el cociente. De ahí yo tendría la desigualdad que la dimensión de A es menor o igual a la dimensión del cociente, y viceversa. Si yo inicio con una cadena de ideales primos en el cociente, eso me va a inducir una cadena de ideales primos acá arriba que contienen al radical, y ya de ahí tendría la otra desigualdad, y ya de las puras transitividades tendría las cuatro igualdades. Bien, muy bien. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Entonces, básicamente es, bueno, utilizar aquí la correspondencia, ¿verdad? Esa correspondencia entre los ideales primos de A y los ideales primos del cociente, en ambos casos, básicamente. Y bueno, saber que el nil radical está contenido todo ideal primo. Entonces, hay una biyección entre los ideales primos de A y los ideales Ajá. primos del cociente, ¿no? Que respeta contenciones. Ok. Entonces, bueno, Ujú. esa es la demostración. Muy bien. Entonces, ahí está esa parte. Entonces, la siguiente parte le tocaba a Leonardo, que decía que si P es un ideal primo de A, entonces la dimensión del anillo local, AP, que es igual a la altura del primo P, y que esa corresponde a la codimensión. Entonces, fíjense cómo las alturas de un ideal primo corresponden a la codimensión, ¿no? Ok, yo no pude ver la presentación de Edgar, pero se siguen prácticamente las mismas ideas que dijo Edgar. La correspondencia entre los conjuntos irreducibles y los ideales primos. Entonces voy a demostrar la segunda parte de las igualdades, que la altura del ideal primo es igual a la codimensión. Entonces, es prácticamente otra vez repetir lo que dijo Edgar. Tomamos una cadena de ideales primos, entonces esta cadena induce una cadena de cerrados irreducibles. Entonces la altura del ideal primo es menor o igual que la codimensión. Acá simplemente la definición de altura y la definición de codimensión. Bien. Y para demostrar que son iguales, pues tomamos ahora una cadena de irreducibles. Entonces, esta cadena induce una cadena de ideales primos. O sea, la correspondencia entre ideales primos y cerrados e irreducibles. Entonces concluimos que la codimensión es menor o igual que la altura. De nuevo por la definición. Y de acá concluimos que entonces que la altura tiene que ser igual a la codimensión. ¿Bien? Listo. Sí, es prácticamente otra vez lo que dijo Edgar. Para la primera igualdad, simplemente es recordar que hay una correspondencia entre ideales primos de A de P e ideales primos contenidos en P.
Y simplemente recordar esta correspondencia. Y de nuevo, es pues utilizar la correspondencia. Tomamos una cadena de ideales primos en ADP. Entonces esa cadena de ideales primos le induce una cadena de ideales, de ideales primos que están contenidos en P. Entonces, de ahí concluimos que la dimensión de ADP es menor o igual que la altura, de nuevo por definición. Y otra vez, para demostrar que son iguales, pues ahora tomamos una cadena de ideales en P, utilizamos la correspondencia y tenemos una cadena de ideales primos en ADP. Entonces tenemos que la altura es menor o igual que la dimensión de ADP. De nuevo, o sea, acá el truco es simplemente la correspondencia entre ideales primos de ADP e ideales primos que están contenidos en P. ¿Bien? Y con eso pues demostramos la igualdad entre los tres objetos, tres conjuntos. Bien, muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguien? Sí, en la parte de, en ver que cuando ves que la codimensión es menor o igual a la altura, eh, bueno, es que ahí estás asumiendo que el BDP es irreducible, ¿no? De entrada. Sí, estoy diciendo que tomamos un P ideal primo. Entonces, como BP es ideal primo, le corresponde el Sí, 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 radical sí, de sí. P. Y por lo que dijo Rogelio ahorita, el radical de P coincide con P. Sí, estaba pensando en otra cosa. Entonces tenemos Sí, sí, está bien. una cadena de ideales primos contenidos en P. Entonces esa codimensión tiene que ser menor o igual que la altura de P. Sí, 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 está bien. Sí, perfectísimo. Sí, está muy bien. Entonces, aquí fíjense cómo es eso que les decía, ¿no? O sea, la altura de P es lo mismo que la dimensión del anillo local, y eso corresponde con la codimensión del cerrado asociado, ¿no? Es la codimensión del cerrado asociado. Entonces, es bueno, interesante. Y luego, finalmente, la parte que le tocaba a Edgar era demostrar que la dimensión de A es el supremo de las dimensiones de los anillos locales. Pero entonces, casi de los anillos locales en ideales maximales. O sea, entonces, para los ideales maximales, ¿no? ¿Empiezo con un ideal maximal o cómo empiezo? A ver, díctame tal cual como si estuviera escribiendo. Sí, es que a los ideales maximales, que todos tienen la misma, todos los AMs tienen la misma dimensión, entonces solo bastaría ver que la dimensión de AM, Espérame, primero, ¿tú afirmas que todos los AMs tienen la misma dimensión? que ¿No? son maximales, ¿no? Sí, pero no necesariamente si son maximales todos tienen la misma dimensión. Porque estaba pensando de arriba, la dimensión de ellos sería la codimensión de B de M Exacto. en el espectro, ¿no? O sea, lo que tú estás diciendo es que la dimensión Y los maximales, es la codimensión de M ajá, en en el el espectro espectro. de A, y eso es igual a la codimensión, y eso es igual a la codimensión de, digamos, de M, ¿no? Porque la cerradura es del conjunto Ajá. formado por M, porque es un punto cerrado en el espectro. ¿No? Entonces, Es un punto. cerrados. Y entonces codimensión, la dimensión de eso. Ajá, bueno, hasta ahí sí. Pero de ahí concluir que todos los puntos cerrados tienen la misma dimensión, I don't know. A ver. O sea, sí directamente no. A lo mejor en anillos meterianos y así. Sí, cierto. Pero el supremo sería, bueno, sería lo más dimensión de algo. Sí. Les faltaría. Okay. Otra cosa que puedes utilizar es que la dimensión de esta cosa pues, es igual a la altura de M, ¿no? Y bueno, y otra cosa que puedes utilizar es que la dimensión de A, es lo que yo estaba diciendo, la dimensión de A se puede definir como qué respecto a las alturas. Entonces, el supremo, ¿verdad? De las alturas, de los ideales primos, ¿verdad? Es otra diferencia. Y en particular, bueno, lo que yo le estaba diciendo es que, bueno, yo tengo que el conjunto de los ideales maximales esta cosa está contenida en el conjunto de los P's, el P es primo. Entonces, ¿eso qué quiere decir con respecto a los supremos?
Que el conjunto de los maximales está dentro del conjunto de los primos, ¿no? Entonces, en particular, el conjunto de alturas, ¿verdad? El conjunto de alturas de los m's, ¿verdad? Tal que m maximal, pues también está dentro del conjunto de las alturas de los p's, tal que p'. Y Tiene entonces, que el supremo sea. ¿qué? Tendrías entonces que el supremo es menor o igual a la dimensión de A. Y entonces el supremo de este conjunto, ya no le voy a poner así, bueno, tal que m maximal, pues tendría que ser menor o igual que la dimensión de A, que es el supremo de todos estos, ¿no? Bueno, pues ahí está una desigualdad, ya está. Eso ya está. Y ahora nos faltaría la otra desigualdad. Y era lo que les decía, que todo ideal primo, pues se puede meter dentro de un ideal maximal en particular, ¿no? Bueno, a ver, ustedes díganme, ¿cómo les hemos podido mostrar la otra? Pues yo pensaría que como en el otro caso, ¿no? Pues me tomo un ideal primo en A y me construyo una cadena Bueno, entonces lo voy a escribir, ¿no? ascendente, ¿verdad? Ascendente de primos. Sea P' en A. Y sea P0 dentro de P1, dentro de etcétera. Vamos a ponerlos dentro de Pn, ideales primos, y vamos a tomárnoslos estricta, ¿verdad? Una cadena. Ascendente de ideales primos. Y nada, así. Y ahí, ¿qué tiene que ver P? Ajá, y de ahí, pues, para el ideal P', pues este está contenido en un ideal máximo. Entonces, Esta cadena va a ser una cadena para M, ¿no? entonces aquí esto realmente no lo necesitaba, ¿no? Entonces me tomo una cadena de ideales primos en A. Entonces, una cadena cualquiera. Entonces, como todo, como Pn está dentro de un ideal maximal, para algún ideal maximal, M, entonces lo que yo voy a tener es que la altura, es lo que quiere decir, que la altura de la cadena, o lo que quiere decir es que, ¿qué es lo que quiere decir? N que la altura de M, ¿no? N es la longitud de la cadena que construimos y esta en particular va a ser menor o igual a la altura de O sea, que N es menor o igual este, de M. Ok. que es menor o igual al supremo de la colección de todas las alturas de los maximales. Entonces, que es menor o igual que el supremo del conjunto de las alturas de los ideales maximales, ¿no? Y entonces ya tengo una cota, Entonces, ¿verdad? Entonces lo que estás viendo es que la longitud de cualquier cadena es menor o igual que el C supremo, entonces por lo tanto la dimensión, ¿no? ¿Sí? Es lo que decías, ¿no? Entonces, como la dimensión de cualquier cadena es menor o igual que el supremo, ay, y es eso, ¿no? Esa era la idea, justamente, ¿no? Entonces, por lo tanto, la dimensión de A, que es el supremo de todas estas cosas, es menor o igual que el supremo de las alturas, que es la dimensión, ¿verdad? La dimensión de A, que era lo que queríamos, ¿no? Tal que M es la acción. ¿Sí? ¿Todo el mundo está conforme? Muy bien, Rocío. ¿Sí? ¿Todo el mundo está conforme? ¿Sí? Díganme algo, porfa. Como no los veo tampoco, no sé si mueven la cabeza, no sé si dicen nada. Pongan su cámara al menos para que vean que me digan sí. Está bien. Sí. Ok. Entonces estaba ya bien, entonces hay una estrella. Eso es importante que lo mandaran o que lo trataran de hacer, que lo vieran para que sintieran, ¿no? Sintieran lo que está pasando.
Ahí no lo demostramos, ¿verdad? O sea, un homomorfismo, luego vimos este ejemplo, y luego vimos la proposición que si es un homomorfismo entero, es decir, es una álgebra entera con un morfismo de phi, y sea Q en el espectro de B, y P la imagen inversa. Entonces tenemos que la altura de Q es menor o igual que la altura de P, en particular la dimensión de es menor o igual que la dimensión de B, y aquí la cosa era que teníamos un morfismo entero, y luego supongamos que phi es además inyectivo, o sea, no nada más que es inyectivo, sino que es inyectivo y entero. Entonces el morfismo indicido entre los espectros es suprayectivo y la dimensión del cerrado asociado a P es igual a la dimensión del cerrado asociado a K, y por lo tanto las dimensiones son iguales. Bueno, esto ya creo que ya es parte de la siguiente clase, entonces me voy a ir a la clase que ahora sí nos toca. Y entonces esto era justamente lo que nos dice la proposición que sigue. Entonces nada más para recordar, phi es un morfismo entero, y quiere decir que B es una álgebra entera, o que es equivalente a decir que B es una extensión entera de la imagen de phi, ¿verdad? De la imagen de A bajo phi, ¿sí? Y recuerden que si todo el mundo recuerda qué es lo que quiere decir que es una extensión entera, ¿verdad? Que todo elemento de B es el cero de un polinomio mónico con coeficientes en A o en phi de A, en ese caso, ¿no? Y entonces, lo que queremos, me voy a tomar Q en el espectro de B y me voy a tomar P a su imagen inversa. Y entonces lo primero que tenemos que ver es que la altura de Q es menor o igual a la altura de P. Y eso en particular, eso va a querer decir que la dimensión de B es menor o igual que la dimensión de A, ¿no? Porque, pues, por las mismas cosas que hemos estado viendo. Y ahora, la siguiente, supongamos que además phi es inyectivo, entonces el morfismo inducido es suprayectivo. Eso de hecho era un ejercicio de cuando vimos álgebra, creo que el ejercicio 2.2, si no mal recuerdo. Ya no revisé si lo habían hecho o no, pero si lo hicieron, eso era algo importante. Entonces, el morfismo tiene que ser proyectivo y, de hecho, pues tenía igualdad en las dimensiones, ¿no? Y por lo tanto. Entonces, entonces, vamos a hacer el primero. Entonces, vamos a demostrar que cualquier cadena de ideales primos Q, o sea, yo lo que tengo que mostrar es que la altura de Q es menor o igual que la altura de P, ¿no? Y entonces esto, lo que básicamente lo que tenemos que demostrar es que cualquier cadena de ideales primos, ¿verdad? Que estén adentro de Q, o sea, cualquier cadena ascendente, ¿verdad? De primos que estén contenidos en Q, de longitud y N, lo que vamos a demostrar es que esta induce una cadena de ideales primos que están contenidos en P. Recuerden que P es la imagen inversa de Q, y además que las contenciones, esta es la parte importante, ¿no? O sea, que las contenciones aquí son propias, ¿sí? Que las contenciones son propias. Porque es claro que si yo me tomo una cadena de ideales primos en Q, las imágenes inversas preservan contenciones, y entonces, pues ya tendré una cadena de ideales primos, pero si esa cadena de ideales primos es propia, pues ya acabé, ¿verdad? Básicamente ya acabé, pero ese es el chiste, justamente ver que la cadena es propia, ¿no? Y entonces de longitud n. Entonces, todo el mundo está de acuerdo que si yo demuestro esto, entonces automáticamente lo que tengo es que la altura de Q es menor o igual que la altura de P, ¿verdad? O sea, porque cualquier cadena de longitud n me induce una cadena de la misma longitud adentro de P, por lo tanto, por los supremos, tomando los supremos, usted tendría que la altura de Q sería menor o igual que la altura de P. Ahora, como claramente, lo que decía, como claramente las imágenes, ya una cadena cualquiera, las imágenes inversas de esta cadena es una cadena, bueno, es un candidato, ¿verdad? No, porque todavía no sabemos que es una cadena, es un candidato para las cadenas, para una cadena de P. Claramente todos estos ideales que estoy considerando aquí son ideales primos, ¿verdad? Me tomo estos, los de imágenes son ideales primos, y todos estos están contenidos en P, que es la imagen inversa de Q. Entonces, como todos estos están contenidos en Q, entonces todos están contenidos en la imagen inversa de P. Entonces, este es un candidato para una buena cadena. Pero, ¿qué es lo que me falta para decir que es una cadena? Pues que las contenciones son propias, ¿no? Es un candidato. Entonces, lo único que nos basta mostrar es que esta cadena es en efecto, o que este es en efecto una cadena creciente. Bueno, que lo creciente ya lo tenemos. Y esto es lo mismo que decir, o sea, que lo que me basta demostrar es que si yo tengo dos primos Q con una contención propia, entonces sus respectivas imágenes inversas también se contienen propiamente, ¿verdad? Entonces, si yo tengo esta contención propia, para cualesquiera dos primos, ¿verdad? O sea, cualesquiera dos primos que si quieren que están contenidos en Q. Entonces, cuando tomo sus imágenes inversas, entonces la contención es propia. Que se contienen está clarísimo, pero lo que nos gustaría ver es que la contención es propia, ¿de acuerdo? Y entonces, si yo logro demostrar eso, pues entonces ya estoy demostrando que esta sería en efecto una cadena, está contenida dentro de P, y por lo tanto la altura de Q es menor o igual que la altura de P. ¿Sí? Entonces, básicamente todo se reduce a demostrar esta situación, ¿no? Que si yo tengo una contención propia, entonces sus imágenes inversas también se contienen propiamente. ¿Todo el mundo de acuerdo hasta aquí? Y entonces, así, ahora lo quiero simplificar más, o lo queremos simplificar más.
Entonces, una vez que yo tengo claro eso, ¿verdad? Tengo mi homomorfismo de anillos phi de AB, tengo dos ideales con los que yo empiezo, y entonces me fijo sus imágenes inversas, quiero ver que se componen propiamente, y yo digo que esto se puede reemplazar por un enunciado más simple, dado que las contención o hay una biyección entre los ideales primos, ¿verdad? Entre estos ideales primos y los ideales primos del cociente, ¿verdad? Del cociente con B módulo Q0, que respeta contenciones y lo mismo por este lado. Entonces yo puedo reemplazar B por B módulo Q0 y puedo reemplazar A por A módulo la imagen inversa de phi de Q0. Y entonces lo que yo realmente quiero demostrar con esta cosa, o lo que yo estoy reduciendo al caso de suponer que A y B son dominios enteros, porque estoy dividiendo entre ideales primos, ¿verdad? Si yo divido entre ideales primos, lo que me queda son dominios enteros, y que phi de A es además inyectivo, ¿verdad? Porque el morfismo inducido como estoy dividiendo entre Q0 y su imagen inversa, entonces el morfismo entre A módulo phi menos 1 de Q y B módulo Q0 es además inyectivo, ¿de acuerdo? Entonces estaría reduciendo al caso en que este es morfismo inyectivo, y además yo sé que el morfismo inducido es entero. O sea, el morfismo inducido ya sé que es inyectivo, y además yo sé que también es entero. O sea que esta cosa, todos los elementos de aquí satisfacen una ecuación polinomial mónica sobre esta cosa. Pero esto es más o menos claro porque los elementos de B lo satisfacen, ¿verdad? Si yo tengo un elemento de B satisface una ecuación polinomial mónica, entonces si yo me tomo un elemento en el cociente, me tomo un representante, entonces ese representante satisface la ecuación polinomial mónica, y entonces si me tomo cocientes, ahora con esta cosa está bien definido, ¿verdad? Y entonces también es una ecuación polinomial como para el cociente. Entonces claramente esta es una relación, esto hace que esta cosa sea entera, ¿verdad? Que es un morfismo entero. Y entonces, entonces lo que yo estoy reduciendo, todo mi problema, lo que estoy reduciendo es además es suponer que el phi de AB es un morfismo inyectivo, ¿verdad? Y que entre dominios enteros, ¿sí? Sí, queda claro, ¿va? Y la relación por lo que lo puedo hacer es nuevamente porque les digo, ¿va? Porque hay una correspondencia biyectiva entre los ideales de aquí, que contienen a Q0, y los ideales, y los ideales del cociente, ¿vale? Es una relación biyectiva entre los ideales del cociente y los ideales que contienen a Q0. Digo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ver esta situación, pues es equivalente a tomarme un ideal, ¿no? Un ideal Q1 aquí, ¿no? O el ideal correspondiente a Q1 aquí. Y lo mismo con las contenciones. Como se preservan contenciones, es eso. O sea, en otras palabras, lo que me hace falta demostrar es que si yo me tomo un ideal Q1 en B que es no nulo, entonces su imagen inversa también es no nulo, ¿de acuerdo? Si porque yo me tomo un ideal inverso, un ideal aquí no nulo, eso quiere decir que el ideal correspondiente tenga una contención estricta, ¿verdad? Porque, ¿sí? Quisiera decir que tengo una contención estricta de este lado. ¿Sí les queda claro? Y entonces cuando yo me tomo las imágenes inversas, pues la imagen inversa de Q0 pues es el 0, y entonces lo que me gustaría ver es que la imagen inversa de este es distinto de 0, ¿no? Para que tenga yo entonces la correspondiente inclusión aquí estricta. Entonces todo el mundo está de acuerdo que todo nuestro problema lo reducimos a demostrar o a suponer que phi de AB es un homomorfismo entero entre dominios enteros, que además es inyectivo. Que además es inyectivo. Y la inyectividad, recuerden, eso lo digo porque por las caras de Juan, ¿verdad? Recuerden que estoy dividiendo entre Q0 y entre la imagen inversa. Eso quiere decir que el morfismo correspondiente aquí es inyectivo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Y porque un elemento va a dar a 0, pues si solamente sí está en Q0 o está en la imagen inversa de Q0 y lo estoy matando, ¿verdad? Entonces, ¿sí? Si va a 0 es porque es el 0. Entonces este morfismo es inyectivo y entero. ¿Sí? Entonces, entonces, lo que nos basta demostrar es esto, ¿verdad? Que si me tomo un ideal primo Q1 en B, suponiendo además que B es un dominio entero y que este morfismo es entero e inyectivo, no nulo, entonces su imagen inversa es no nulo. ¿No? A eso se reduce. Y entonces lo que vamos a demostrar. Entonces, básicamente, entonces lo reescribí. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que existe un A distinto de 0 en A, de tal manera que la imagen de ese A está dentro de Q1. Eso es lo que tenemos que demostrar, ¿no? Que existe un entero A. O sea, decir que la imagen inversa de Q1 es distinto de 0, quiere decir que pues, aquí hay un elemento, es decir, que existe un elemento A distinto de 0, ¿sí? Porque es distinto de 0 de tal manera que cuando le aplico A, pues va a caer a Q1. Y eso es lo que vamos a mostrar. O sea, vamos a demostrar que existe un elemento en A cuya imagen cae dentro de Q1. ¿De acuerdo? Entonces ya tendría esta condición, o sea que si Q1 es no nulo en B, entonces existe un elemento A distinto de 0, de tal manera que phi de A está dentro de Q1.
Y es lo que vamos a demostrar y por lo tanto tendríamos el resultado. ¿Sí? Les queda claro que todo se puede reducir a eso, ¿no? Entonces, pues vamos a tomarnos un B en B que sea distinto de 0. A ver, aquí me lo debe haber tomado en Q1. Si el B me lo debe haber tomado en Q1. ¿No? A ver, creo que sí es en Q1, pero vamos a ver si sí. Entonces me lo voy a tomar B en B por lo pronto. Y entonces lo que yo sé es que B es entero sobre phi de A. Sí, creo que el B tendría que estar en Q1. Ok, ahorita voy a escribir lo que tengo escrito, nada más para no borrar antes de tiempo, y ahorita vamos a ver si sí era cierto que lo que necesitaba escribir era en Q1, a ver. Entonces, como B es entero sobre phi de A, entonces yo lo que sé es que existe una relación entera para ese B, es decir, existen elementos A0, A1 hasta AK en A, de tal manera que pues yo tengo una relación entera mónica, ¿verdad? Para ese B, ¿de acuerdo? O sea, se ve una expresión de ese tipo. Bueno, lo puse pensando que B es entero sobre phi de A, ¿no? Para que no haya problema, ¿no? Pero también lo pude haber puesto que B era entero sobre A pensando a B como una álgebra, y entonces ahí el phi sale sobrando, porque el phi sería el morfismo estructural, ¿verdad? Entonces saldría sobrando, pero bueno, así lo puse aquí. Entonces satisface esta relación entera. Entonces, además, satisface una relación entera, pero no quiere decir que es única. Yo sé que existe una relación entera de longitud, en este caso K más 2 o lo que sea, ¿no? Hay K más 1 de estos A's que satisfacen esta relación, pero podría haber más. Entonces, yo me voy a poder tomar la mínima. Entonces, yo podría suponer que, de hecho, esta que me escogí es la mínima, es decir, con el mínimo número de elementos, o sea, con el K mínimo, ¿no? Y entonces, de hecho, puedo suponer, sin pérdida general, que es esta, ¿no? Renombrando, escogiendo otra, me puedo suponer que esta es una relación entera mínima, ¿de acuerdo? O sea, que no hay una con menos elementos. Y entonces, tengo que puedo hacer eso, ¿verdad? Entonces, esto implica que el primer elemento no puede ser 0, porque si el primer elemento fuera 0, o sea, si el A0 fuera 0, entonces phi de A0 es 0, entonces este elemento sería 0, y entonces estaría teniendo una relación entera con menos elementos, ¿sí? Con menos elementos. Pero como esta era mínima, pues entonces, de hecho, este cuate no puede ser 0, ¿verdad? El phi de A0 no puede ser 0, ¿de acuerdo? Entonces, como el phi de A0 no puede ser 0, entonces lo que yo puedo hacer es despejarlo. Pero si yo lo despejo de mi relación, me queda que el phi de 0 es esta cosa, está aquí, y eso quiere decir que el phi de 0 está contenido en Q1, y aquí es donde sí necesitaba que el B, de hecho, estuviera, como les había dicho, de hecho, el B lo tengo que tomar en Q, que por supuesto está dentro de B, o sea, pero el B, por eso era que necesitaba que el B estuviera en Q1, para poder garantizar justamente que aquí tengo, entonces, que el phi de A0 pues estaría en Q1, porque son puros múltiplos de B, ¿no? Entonces estaría en Q1. Y eso quiere decir que el A0 es un elemento distinto de 0, de tal manera que está en la imagen inversa, ¿no? O sea, que phi de A0 está en A1. O sea, el A0 es el que yo estaba buscando. Y entonces ahora sí, pues por lo tanto, lo que yo estoy viendo es que no es 0, ¿verdad? Que la imagen inversa de Q1 no es 0, porque está al menos este A0, que es distinto de 0. Y entonces, por lo tanto, la altura de Q es menor o igual que la altura de P, por eso que ya habíamos dicho. Y entonces, ahora sí, como tomándome supremos nuevamente, pues entonces lo que yo voy a tener es que la dimensión de B es menor o igual que la dimensión de A. Entonces, por lo tanto, el A estaría ya demostrado. ¿Sí? ¿Todo el mundo de acuerdo? ¿Sí? Como la altura de Q es menor o igual que la altura de P, y eso pasa para cualesquiera P y Q, entonces si yo me tomara... ¿sí? Si me tomo los supremos, es la misma idea de hace ratito, ¿no? O sea, la altura de P es menor o igual que la dimensión de A, entonces la dimensión de A acota a las alturas de los ideales Q, de tal manera Q es un ideal de A, entonces por lo tanto la dimensión de B es menor o igual que la dimensión de A, ¿no? ¿Sí? Es la misma notación que han hecho ustedes en el ejercicio anterior, ¿no? Entonces ya tendría yo esta situación. Ahora la parte interesante es la B, es decir, que supongamos que phi es inyectivo, ¿sí? Y entonces yo quiero demostrar que este morfismo que está aquí es suprayectivo. En cierto sentido, nosotros queremos ver, o sea, aquí la pregunta es, ¿dónde utilizamos que este morfismo era inyectivo? O sea, básicamente lo que decía era que yo argumentaba es que este phi de A0 no puede ser 0, porque si este phi de A0 fuera 0, entonces yo tendría una relación más chiquita, ¿verdad? Y entonces como el phi de A0 no es 0, entonces el A0 no es 0, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí estamos utilizando la inyectividad de ese phi, ¿no? Porque uno siempre se debe preguntar ese tipo de cosas. Pero bueno, la cosa es que aquí logramos cambiar un caso inyectivo y teníamos aquí un resultadito. Entonces más o menos
la idea de lo de arriba va por ahí, bueno, también está, o sea, vamos a utilizar una cosa como esa, ¿no? Entonces, la cosa es que vamos a suponer que phi es inyectivo y ahora quiero ver que el morfismo esté suprayectivo y por lo tanto, bueno, y de ahí que la dimensión de los, bueno, y además que la dimensión de los cerrados asociados es igual y por lo tanto entonces la dimensión de los espacios vectoriales va a ser la misma. Entonces vamos a pasar a esto. Entonces supongamos entonces que phi de A a B es inyectivo y ahora vamos a tomarnos P, un primo en el espectro de A. Y entonces para esto vamos a considerar el siguiente diagrama que es conmutativo. Entonces aquí nos vamos a tener que acordar un poco de nuestras primeras sesiones de álgebra conmutativa, ¿no? Entonces yo tengo el morfismo phi de AB que es inyectivo. Entonces cuando yo localizo, recuerden que localizar es plano. Entonces por lo tanto cuando yo localizo, el morfismo de abajo sigue siendo inyectivo. ¿De acuerdo? Porque A localizado en P o A tensor AP es plano, entonces el de abajo sigue siendo inyectivo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, el morfismo de abajo es inyectivo, ¿no? Si el de arriba es inyectivo, el de abajo es inyectivo. Y ahora la cosa es quién es B tensor. Aquí le puse B tensor phi porque estoy haciendo el tensor de B como A álgebra. Pero el morfismo estructural es phi, ¿no? A veces se denota también así, ¿no? Estoy tensoreando sobre phi porque phi es el morfismo estructural, ¿no? También lo podría haber puesto sobre A y viendo a B como álgebra. Y entonces tensor AP, ¿quién es esta cosa? ¿Quién es este cuate? Bueno, pues esto era un ejercicio también de la parte de álgebra conmutativa, que vean que si yo me tomo un conjunto multiplicativo aquí y el conjunto multiplicativo lo mando para acá, entonces hacer el producto tensorial con la localización de A con ese conjunto multiplicativo era lo mismo que invertir a los elementos justamente de la imagen, o sea, que era hacer la localización de B con la imagen del conjunto multiplicativo, ¿no? No sé si se acuerdan de ese, era un ejercicio, y entonces básicamente lo que estoy diciendo es esto, ¿no? O sea que B tensor AP es lo mismo que B localizado o invirtiendo los elementos de la imagen del conjunto multiplicativo. Pero ¿quién es la imagen del conjunto multiplicativo? Pues es el complemento de P, ¿no? ¿Recuerden? Para localizar el conjunto multiplicativo es el complemento de P. Entonces el complemento de P lo mando para acá y localizo a B respecto a ese conjunto multiplicativo, ¿no? Es lo que estoy diciendo aquí. Entonces este producto tensorial es isomorfo, o es justamente, ¿no? Y de hecho el morfismo que va de aquí para acá, el phi tilde, pues es el que me toma a una entre ese, recuerden que ese no está en P, ¿verdad? Porque esa es la definición de la localización. Ese no está en P, lo mandaría a phi de A entre phi de S. O sea, esa es toda la idea, ¿no? Phi de S, pues es un elemento en la imagen del conjunto multiplicativo y justamente estoy localizando. Entonces yo tengo este morfismo. Entonces claramente esta situación hace que el diagrama sea conmutativo, ¿verdad? Este diagrama es conmutativo, el de arriba es inyectivo, el de abajo es inyectivo y este diagrama es conmutativo. 10 horas. Por las cosas que habíamos estudiado, ¿sí? Recordaron esta situación, ¿no? ¿Sí? Si yo tengo esto pasa en general, lo repito. Si me tomo un conjunto multiplicativo, llamémosle S aquí. Y me tomo phi de S, y ese lo habíamos llamado T, en el ejercicio lo llamaban T. Me tomo S aquí, me tomo phi de S es igual a T. Entonces, hacer el producto tensorial de B con AP es isomorfo a B localizado en T. O sea, invertir los elementos de T, que son justamente la imagen de S. Entonces, esta sería la situación, la situación que yo tengo aquí. ¿De acuerdo? Y entonces yo tengo que considerar ese diagrama conmutativo y además tengo que recordar cuál es la relación de los ideales primos de A y los ideales primos de A realizado en P, lo que ya habían hecho hace rato, ¿verdad? Entonces tiene que ver con la condimensión, ¿verdad? Entonces aquí la ventaja es que AP es un anillo local, ¿verdad? AP es un anillo local con un único ideal maximal que es la imagen de P, o sea, es PAP, además como phi tilde es un inyectivo. Y entonces, por la relación de los ideales primos que hay entre el anillo local y el anillo original, lo que yo digo es que bastaría demostrar que existe un primo Q tilde de este lado, que existe un primo Q tilde aquí, de tal manera que la imagen inversa de Q tilde es exactamente este ideal maximal. ¿Sí? O sea, yo digo, basta. ¿Por qué va a bastar? ¿Por qué va a bastar? Bueno, fíjense. Imagínense que yo tengo un primo Q tilde cuya imagen inversa es esta. Yo lo que quería demostrar es que existe un primo aquí, o sea, para demostrar la suprayectividad, quiere decir que existe un primo Q aquí, de tal manera que su imagen inversa está en A. ¿Sí? ¿A todo el mundo le queda claro qué es lo que necesito para demostrar la suprayectividad, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todo el mundo me sigue? ¿Sí están en donde yo o no? O, como no lo escribí, entonces, mira, fíjense. Yo quiero demostrar esta parte, ¿no? Yo quiero mostrar que este morfismo es suprayectivo. ¿Eso qué quiere decir? Que si me tomo un primo aquí, hay un primo en B, de tal manera que cuando lo mando para acá me da el primo. Pero recuerden que mandar es tomarse la imagen inversa. Entonces, quiere decir que si me tomo un primo aquí, existe un primo en B, de tal manera que la imagen inversa de Q es igual a P.
Eso es lo que yo quiero demostrar, ¿no? ¿Sí? Si me tomo un primo en A, P, en A, que existe un primo Q en P, cuya imagen inversa es. Este es el line over theorem. No sé si vieron lo que yo les mandé de going up y going down. Este es el line over theorem. Que dado un primo P en A, siempre existe un primo Q en B, de tal manera que la imagen inversa de ese Q es exactamente P. Ese es lo que se llama el line over theorem. Line over, ¿cómo lo podemos traducir? Como el estar sobre P, el teorema de estar sobre P o de vivir sobre P, ¿no? Ese es el teoremita ese. Bueno, y todo lo que estamos demostrando es justamente el line over theorem, pero para este caso particular. Digo, ni siquiera es para este caso particular, es justamente el line over theorem visto desde el punto de vista de espectros, así tal cual, con un morfismo inyectivo. Que sea un morfismo inyectivo quiere decir justamente pues, que A está dentro de B, ¿no? Y entonces, creo que lo había escrito, no sé si no escribí lo que quería decir el line over theorem en este caso, pero ahorita se los escribo, ¿ok? Entonces déjenme pasar a lo que estaba. Entonces, repito, ¿no? Entonces ya estamos aquí. Yo les digo, lo que yo quiero ver es que yo tengo un primo P aquí. Entonces lo que me gustaría ver es que existe un primo Q aquí, de tal manera cuya imagen inversa es igual a P, ¿verdad? Ese es el line over theorem, ¿no? Ahora, yo lo que digo es que me fijo en este diagrama conmutativo y lo que yo tengo aquí es un ideal, el ideal asociado a P, o sea, la extensión de P, que es un ideal maximal. Y entonces yo digo, bastaría demostrar que existe un ideal primo de este lado, de tal manera cuya imagen inversa es exactamente ese ideal maximal. Y les digo, ¿por qué? Ah, bueno, porque si yo tengo un ideal primo aquí, ese ideal primo aquí, cuando yo lo levanto es un ideal primo aquí, ¿no? Y me tengo un ideal primo Q tilde aquí abajo, cuando lo levanto por acá, me da un ideal primo aquí. Y ese ideal primo aquí, cuando me fijo en su imagen inversa, me da un ideal primo de este lado. Y por la conmutatividad de ese diagrama, ahora, a ese ideal primo aquí, cuando lo mando para acá, yo tengo que, además, es una igualdad, ¿no? Me da una igualdad o sea, este me da el PAP. Y la imagen inversa tiene que coincidir exactamente con el ideal que yo acabo de levantar. Debería coincidir exactamente con el ideal que acabo de levantar. Por el diagrama. Es una simple casa de diagramas. Es decir, o que lo pongan, ¿no? Que hagan las contenciones explícitamente, no es nada complicado. O sea, se los dejo porque, por ejemplo, vi que Edgar no lo había hecho en su tarea. Entonces, en la tarea, para que lo hagan, a lo mejor no supieron qué hacer. Entonces, Edgar, para que lo hagas, ¿no? O sea, basta demostrar que si me tomo un ideal primo aquí, cuya imagen inversa es exactamente el ideal maximal, entonces eso automáticamente implica que la imagen inversa de este ideal primo es exactamente el ideal primo aquí con el que había empezado originalmente. Y esto pasa por esta conmutatividad del diagrama y tomando en cuenta que estos morfismos son inyectivos. ¿Sí? Pues tomando en cuenta la inyectividad, entonces se tiene esa situación. Entonces, bueno, es un ejercicio. Eso lo deberían de haber hecho en la tarea 2. No lo hicieron. Es un ejercicio. Y ya saben ahora lo que tienen que hacer. Es muy sencillo hacer eso. Entonces, ahora, una vez que módulo ese ejercicio, digamos, vamos a demostrar que existe un ideal primo aquí, de tal manera que su imagen inversa está acá, ¿no? Es lo que vamos a demostrar. Pero yo digo que eso es más o menos fácil por lo siguiente. Entonces, yo me fijo en la extensión de mi ideal, me tomo el ideal primo aquí, que es este, el PAP, ¿no? Me fijo su extensión, quiere decir que me fijo en su imagen y me fijo en el ideal generado por la imagen. Recuerden que la imagen de un ideal no es necesariamente un ideal. Entonces me fijo en la extensión, eso es lo que es la extensión, ¿va? El ideal generado por la imagen. Me fijo en el ideal generado por la imagen, que es la extensión. Entonces, si el ideal generado por la imagen es un ideal propio del anillo en donde cae, ustedes saben que todo ideal propio está dentro de un ideal maximal. Entonces, si este es un ideal propio, entonces existe un ideal maximal del anillo de llegada que lo contiene, ¿no? Que contiene la imagen y que contiene en particular el ideal generado por la imagen, ¿vale? Existe un ideal propio que contiene el ideal generado por la imagen. Si quieren aquí, le puedo poner, si quieren aquí, justamente esto, para que quede claro que es el ideal, que contiene el ideal generado por la imagen. Pero entonces, ese ideal, cuando yo me tomo la imagen inversa de ese ideal, pues debería contener a PACP, ¿verdad? Entonces, no sé si lo escribí. Si a ese ideal le llamo Q, vamos a llamarlo a Q tilde, de hecho debería llamarle Q tilde, no Q. Q1, le puse Q1. Si lo llamo ese ideal Q1, entonces me tomo su imagen inversa, entonces la imagen inversa debería contener al ideal PAP, ¿de acuerdo? Sí, pues porque estoy tomándome el ideal, la imagen de ese ideal y me tomo el ideal generado, entonces contiene un ideal está conteniendo un ideal maximal, un ideal entonces me tomo la imagen inversa, pues debe contener a PAP. Pero PAP es maximal. Entonces, si PAP es maximal, ¿no?
como este ideal es maximal, entonces deberíamos tener la igualdad. Entonces yo debería tener la igualdad, justamente que la imagen, o sea, la igualdad quiere decir que la imagen inversa de Q1 es exactamente P a P. ¿Sí les queda claro? ¿Sí? No lo escribí, pero es más o menos claro. ¿Sí? Lo repito porque como no lo escribí, a ver. Entonces, fíjense. Yo me fijo en la extensión del ideal P a P, ¿no? Me tomo el ideal maximal aquí y lo mando para acá. Si ese ideal es propio, entonces existe un ideal maximal aquí que lo contiene. Entonces, la imagen inversa de ese ideal es un ideal maximal que contiene el PAP. Pero el PAP es maximal, entonces tendrían que ser iguales. ¿No? Ya, no hay otra. Entonces, eso es lo que estoy diciendo. Ahora, eso era suponiendo que la contención era propia. Entonces, por lo tanto, lo único que me basta demostrar es que esta contención es propia. O sea, el peor de los casos es que fuera el total, ¿no? ¿Sí? Si es el total, entonces no podría dar este argumento. Pero si es propio, siempre existe el ideal maximal aquí adentro que lo contiene. Entonces, por lo tanto, basta demostrar que esta contención es propia. O sea, que no son iguales, ¿no? ¿Sí? Me basta demostrar que la contención es propia porque el argumento anterior ya me lo da. Y entonces, pues si el ideal generado, o sea, lo va a ser por contradicción si no es propia, o sea, si el ideal generado es todo, pues entonces en particular quiere decir que el 1 está en este ideal generado, ¿no? El ideal generado por estas cosas. Y eso quiere decir que entonces el 1 se puede escribir como una combinación lineal finita de los elementos en ese ideal, o sea, que hay elementos en ese ideal. Y entonces, lo que voy a hacer es tomarme el anillo, la subálgebra, el anillo generado por estas el subálgebra de B0 generado por estos elementos. ¿Ah? Me tomo el subálgebra generado por estos elementos, ¿no? Sí, la subálgebra. Es la subálgebra generada por estos elementos. Es decir, el anillo de polinomios en estas variables, ¿no? Digamos, es la subálgebra generada por estos elementos. Y ahora tienen que recordar una propiedad que cumplen las álgebras generadas por elementos enteros. Toda álgebra generada, fíjense que los elementos phi de AI o los elementos B de AI son enteros, o sea, B es entero sobre esta cosa, ¿no? Es la B álgebra generada por elementos enteros. De hecho, aquí lo hice mal. Me tenía que ser generado por los B0s hasta los BKs. De hecho, lo que yo quiero es que esté generado por los B0s, por BK, por las cosas que me dan la relación, ¿verdad? Sí, aquí, perdón. Lo escribí mal. Entonces, déjenme borrarlo. Entonces, yo quiero que esté generado por el B0, por el B1, etcétera, hasta el B. Entonces, me tomo la subálgebra generada por estas cosas, ¿no? Y es álgebra porque es generada sobre A o generada por phi de A, ¿no? Entonces, si yo lo quiero poner, esto es como, o sea, B', pues es igual como el álgebra, o sea, phi de A en estas variables, ¿no? Es como el anillo de polinomios en estas variables, B0 hasta BK, ¿sí? O sea, lo que es la imagen del anillo de polinomios, eso quiere decir la álgebra generada por eso. Pero aquí es donde yo les digo que tienen que recordar que estos elementos que están aquí son enteros sobre phi de A. Y entonces hay que ver que como estos elementos son enteros sobre A, entonces yo lo que aseguramos es que de hecho esta B' no solamente es una álgebra finitamente generada, sino es una álgebra finitamente generada como phi de A módulo. Esa es una propiedad de los elementos enteros. Las álgebras finitamente generadas por elementos enteros son módulos de dimensión finita sobre B. No sé si se acuerdan de esa parte. Entonces, ahorita les digo por qué, si no se acuerdan, es un argumento muy fácil. Voy a ver de una vez. La situación es que cada B0 es entero sobre phi de A, quiere decir que satisface una ecuación polinomial mónica. Vamos a hacerlo porque la demostración es igualita. Vamos a hacerlo en el caso de que nada más esté generado por un único elemento, ¿no? Vamos a suponer que solamente está generado por un único elemento entero. Entonces, el B0 sería una ecuación polinomial mónica con coeficientes en phi de A. Y entonces esta álgebra sería como el cociente del anillo de polinomios, módulo del polinomio ese que estoy diciendo, ¿verdad? Y ese polinomio es un módulo de dimensión finita, porque generado por quiénes, pues generado por justamente los coeficientes, ¿verdad? O sea, todo elemento del cociente se puede ser generado por esos elementos que están ahí. Bueno, la demostración es, digamos, la misma. Como módulo sería de dimensión finita, porque la demostración sería la misma cuando tomo más variables. Ese es un ejercicio clásico de álgebra conmutativa. Entonces, ahora, una vez que yo tengo esto, quiere decir que B' es un phi de A módulo de dimensión finita. Pero entonces vamos a ver la situación. Lo primero es que como el 1 se expresa como una combinación lineal de estos cuates, pues justamente el 1 está en B', ¿no? Justamente lo que estoy diciendo es que el 1 está en B'. Por lo tanto, el B' es no cero, ¿no? O sea, el 1 está en B' y eso, pues por lo tanto, el B' es distinto de 0.
en principio. ¿No? Y yo tengo que B es un A módulo finitamente generado. ¿No? Es un A módulo finitamente generado, o phi de A módulo finitamente generado. Ahora esto les digo, pues, por ser generado por elementos enteros, es justamente lo que les acabo de explicar por qué, ¿no? Si es una álgebra finitamente generada como álgebra, pero está finitamente generada por elementos enteros, entonces es un A módulo finitamente generado. Esa es la razón. Pero entonces aquí lo que tenemos es que P, si me tomo este ideal, ¿no? Y lo multiplico, el único ideal maximal, por cierto, ¿no? Es el único ideal maximal, es el ideal maximal. Y entonces el ideal maximal multiplicado por B' me vuelve a dar B', pues justamente, ¿verdad? Es parte de lo que estoy diciendo. Pero esto quiere decir, por el lema de Nakayama, puedo aplicar el lema de Nakayama porque estoy en el caso finito, y entonces solamente hay un ideal maximal. Acuérdense que era por cualquier ideal, en el ideal de Jacobson, pero solamente hay un ideal maximal, entonces multiplicando por el M. Entonces, por el lema de Nakayama, esto implicaría que el B' es igual a 0. Pero, aquí arriba les dije que el 1 estaba en B'. Eso no puede ser, es una contradicción. Y la contradicción viene de suponer que, pues viene a suponer que la imagen generada, la imagen de este cuadro es exactamente todo el anillo. ¿Sí? Entonces, si la imagen es todo el anillo, entonces obtengo una contradicción. No es posible, porque el 1 estaría en B y el 0 estaría, pero el mismo tipo B' sería 0. Y esto entonces lo que demuestra es que la extensión del ideal maximal no es todo el anillo, y por lo tanto puedo aplicar el argumento que escribí aquí atrás, ¿no? Es decir, existe un ideal aquí, cualquier ideal aquí, el ideal maximal que contiene la imagen, su imagen inversa es exactamente el ideal maximal, y entonces eso ya va a implicar, tomándome la conmutativa de este diagrama, que la imagen inversa de ese ideal está exactamente sobre el ideal primo A. Vive sobre el ideal primo P. Entonces tengo el line over 0. ¿Ok? Ok, este es un argumento de álgebra conmutativa, entonces por lo tanto este morfismo es suprayectivo. Entonces ahí está la demostración de que esta cosa era suprayectiva. En efecto, esta era la única parte interesante de este resultado, que en efecto no estaba tan trivial, ¿no? Es el line, o sea, básicamente lo que les pedí ese ejercicio era demostrar el line over theorem. Y ¿Es el going up? Este no es el going up. El going up, Es el otro. el going up me garantiza que puedo además construir un elemento estrictamente contenido, una cadena, o sea, que puedo iniciar la cadena estrictamente contenida, que es básicamente lo que hicimos hace ratito, o lo que vamos a hacer, ya no me acuerdo si ya lo hicimos o no. O sea, me va a garantizar que yo voy a poder construir la cadena de contenciones propias. El anterior fue el going up, porque me garantiza que yo puedo construir una cadena. Este es el line over, existe un primo arriba del. Y bueno, el line over junto con el going up es lo que me garantiza que yo puedo construir la cadena de ideales primos. ¿Ok? Bueno, entonces lo único que les quedaría demostrar es esta afirmación que hice, ¿no? Que si yo tomo el ideal primo aquí, me tomo la imagen inversa, entonces esa imagen inversa es el que va a estar sobre el ideal primo P, ¿no? ¿Sí? Y ya. Entonces, con eso ya podrían completar su ejercicio. Y entonces ya está. La parte B, bueno, la parte B, salvo la cosa que yo tengo que mostrar ahora de los cerrados. O sea, ya demostré que el morfismo es suprayectivo y ahora tengo que demostrar que la dimensión de B de P es exactamente la dimensión de B de Q, ¿no? Pero aquí se puede hacer de varias formas. Entonces, lo único que me gustaría que como tuvieran en mente es que B de P es el espectro de A entre P, ¿no? Es el espectro de A entre P. Y entonces, por lo tanto, la dimensión de B de P pues va a tener que ser la dimensión de A entre P, ¿verdad? Y entonces la dimensión de A entre P pues es el supremo de las alturas de los ideales primos en A entre P, que es equivalente a tomarse cadenas de ideales primos que contienen a P, ¿de acuerdo? Cadenas de ideales primos que contienen a P, es lo mismo, ¿no? Entonces, por eso vamos a tomarnos, lo que queremos demostrar es esta dimensión, ¿no? Entonces, pues, lo que queremos ver, casi ya lo tenemos, ¿no? Básicamente ya lo tenemos, pero aquí es donde se ve la aplicación del line over del going up theorem. Es una aplicación de lo que acabamos de hacer. Entonces, lo que vamos a tomarnos es tomarme Q0, un elemento en el espectro de B. Y entonces, de tal manera que phi a la menos 1 de Q0 es un ideal primo P0, ¿no? Así primero lo tomo. Q0, un elemento en el espectro de B, de tal manera que su imagen inversa pues ya sé que es un ideal primo, lo llamo P0. Ahora consideramos el morfismo entero inyectivo de AP0 a BQ0, ¿no? Ese es donde ya sabemos quién es, sabemos que es inyectivo y es entero, entonces puedo utilizar lo que ya hice anteriormente. Y entonces así yo tengo un ideal primo, si yo tengo un ideal primo Q1 en B1, de tal manera que phi a la menos 1 de Q1 es igual a P1. Eso lo puedo hacer justamente por lo que acabamos de hacer, o sea, por el line over, pero aplicado a entre P0,
y B sobre Q0. Entonces existe un ideal Q1 en B', de tal manera que su imagen inversa es primo, y no nada más eso, sino por el line over, el Q0 está estrictamente contenido en el Q1. ¿Sí? Está estrictamente contenido en el Q1. ¿Sí? Esa es justamente la aplicación del line over y de lo que acabamos de ver, del going up. Este es el going up, básicamente. Y entonces, pues yo puedo repetir este argumento varias veces. Entonces yo lo puedo repetir una y otra vez tomándome los primos respectivos. Y entonces de esta manera estoy construyendo una cadena. Estoy construyendo una cadena de ideales primos de un anillo y estoy construyendo una cadena estricta de ideales primos en el otro lado al mismo tiempo. Siempre que tengo una, tengo otra de la misma dimensión abajo y viceversa. ¿Va? Si tengo una de dimensión abajo, como el dimorfismo es inyectivo, acá existe el line over, entonces lo puedo construir arriba. Y entonces lo que me está diciendo es que hay una correspondencia entre las cadenas, ¿no? O bien, si quieren, así como lo había escrito aquí, esto en principio lo que me estaría demostrando es que la dimensión de P es menor o igual que la dimensión de Q, ¿verdad? Porque me estoy tomando, si yo empiezo con una cadena en Q, ¿verdad? Una cadena de ideales en B módulo Q o en Q, o de ideales que contienen a Q, entonces, puedo construir una cadena de ideales para la altura de P, y entonces tendría que la dimensión de B de P es menor o igual que la dimensión de B de Q. ¿Sí? Y entonces, la otra contención se tiene por la igualdad de que esta cosa es entera. O sea, básicamente es lo que le estoy diciendo, ¿no? Ahorita más bien estaba pensando que yo puedo irme en cualquier dirección, ¿verdad? Siempre que yo me tomo una cadena de ideales, digamos, en B, o en B módulo Q, pues eso voy a poder construir una cadena de ideales en A módulo P. Siempre voy a poder construir una cadena utilizando este procedimiento, pero viceversa también. Si tengo una cadena de ideales aquí por el line over, voy a poder construir una cadena de ideales en Q con las contenciones propias. Entonces, quiere decir que hay una correspondencia biyectiva entre las cadenas de uno y las cadenas del otro. Por lo tanto, los supremos son iguales y bla, 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 ¿no? Entonces, por lo tanto, tendrían las mismas dimensiones. Esa sería la demostración. Y entonces, eso terminaría la demostración, básicamente, de esa proposición. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Ok, entonces igual, bueno, revísenlo para que les quede claro. Contrasten esto con lo que les mandé de Wikipedia del line over y del going down, ese no, pero del line over y del going up theorem, ¿no? Justamente estamos demostrando esto o interpretándolo en términos geométricos. Entonces, esa es la situación, ¿no? Ok. Ahora, lo que pasamos ahora es el caso de esquemas newtonianos, y básicamente lo que se quiere aquí es entender qué es lo que está pasando para variedades, ¿no? O sea, cómo la dimensión es lo que quiere decir para variedades, y a lo mejor eso es posiblemente lo más atractivo para la gente que hace geometría algebraica, que la usa ya tal cual, ¿no? Ver qué es lo que pasa para variedades. Y entonces la cosa es que esta cosa del caso newtoniano, pues nos pone ciertas particularidades, ¿no? Cuando los anillos son newtonianos, toda cadena es finita, entonces en particular las dimensiones siempre son finitas, toda cadena ascendente. Y entonces, bueno, se pueden decir cosas más particulares. Y de hecho lo que sigue pues, es otra vez como un buen repaso de la álgebra conmutativa del caso de ideales newtonianos y de la altura y de todo ese tipo de cosas que me estuve pensando a ver si valía la pena que lo viéramos o que ustedes lo revisaran realmente, o sea, porque esta es parte de la álgebra conmutativa. Entonces yo creo que lo mejor es que ustedes revisen qué es lo que dice esta parte del caso newtoniano, para que podamos, la siguiente clase, pues, concentrarnos ya en la geometría, que es lo que quiere decir la dimensión en variedades algebraicas. Entonces yo nada más voy a poner esto porque lo había empezado a poner, y entonces para que lo recordemos, ¿no? Así de forma fácil, y de hecho las demostraciones son más o menos fáciles, al menos de esta proposición. Entonces, primero recordar que hace un anillo artiniano si toda cadena descendente es como lo dual de ser newtoniano, ¿no? Recuerden que ser newtoniano es que toda cadena ascendente es estacionaria, y pues artiniano si toda cadena descendente de ideales se estaciona también, es estacionario, ¿no? El artiniano es que toda cadena descendente. De hecho, el Atilla, ¿verdad? La álgebra conmutativa tiene un capítulo de anillos artinianos y otro antes de anillos newtonianos, ¿no? Entonces, igual, si les interesa esta parte, pues pueden checar lo que dice el Atilla, o simplemente leer esta sección que es la 2.52 del libro, ¿no? Que hace como un buen resumen de todo lo que, de toda esa parte de la álgebra conmutativa. Bueno. Entonces, uno de los lemas es que sea AM un anillo local newtoniano, ¿no? Entonces, aquí me va a dar ciertas equivalencias. Tengo un anillo local newtoniano. Entonces, no es cualquier anillo newtoniano, es local. Tiene un único ideal maximal, y que entonces quiere decir que ese M que estoy poniendo ahí
Entonces, el único ideal maximal que tenemos. Es un anillo local netteriano. Entonces, las siguientes son equivalentes. Uno, que la dimensión de A es igual a 0. Y por cierto, entonces esto me está hablando de cómo son los esquemas de dimensión 0, ¿no? Sí, que es algo que de repente ha sido interesante para la geometría algebraica, los esquemas de dimensión 0, ¿no? Entonces, los esquemas de dimensión 0 me dice que la dimensión de A es 0. Es un anillo local netteriano. Luego me dice que el ideal M es el radical, es el nil radical. Decir que la dimensión de A es igual a 0 es equivalente a decir que M es el nil radical. Otra es que existe un entero K, de tal manera que una potencia de ese ideal maximal es el 0. ¿Sí? O sea, M no es el 0, pero existe una potencia, de tal manera que esa potencia radical es el 0. Y la otra es que A es artiniano. ¿Ok? Entonces, fíjese lo que me está diciendo, ¿no? Todo anillo artiniano en particular es un anillo local netteriano. Bueno, un anillo artiniano que además es local netteriano, entonces satisface todas estas propiedades, ¿no? La dimensión es 0. Un anillo artiniano, que además es un anillo local netteriano, entonces tiene la dimensión 0, es de dimensión 0. Y viceversa, ¿no? Si tiene dimensión 0 porque era artiniano. Existe bueno, las demás son cosas ya más técnicas, ¿no? Que el ideal local o el ideal maximal es el nil radical o que existe una potencia de M, tal manera que se hace 0. Esto me hace pensar, ¿verdad? Que no es cierto, ¿verdad? Que la dimensión, ¿verdad? O sea, que incluso si yo tengo un anillo local, ¿verdad? Netteriano, si no es artiniano, entonces yo no tengo que la dimensión de A sea igual a 0, ¿verdad? ¿Sí? Y eso es algo importante, ¿no? Para que lo consideren. Pero si la dimensión es 0, ahora, lo que yo digo es que las demostraciones de esto son realmente muy sencillas. A ver, me gustaría igual que me dijeran, como, ¿por qué creen? Vamos a ver, ¿por qué 1 implica 2? O sea, que si la dimensión de A es igual a 0, entonces M tiene que ser un ideal, el radical, el nil radical. Recuerdo que es un ideal maximal, es el único ideal maximal. Entonces me gustaría ver que M es el nil radical, si tiene dimensión 0. Recuerden que el nil radical es la intersección de todos los ideales primos. Entonces, ¿por qué creen? Si la dimensión de E es igual a 0. Y recuerden que el nil radical pues, está contenido en todos los ideales, ¿verdad? Está contenido en todos los ideales. Vimos. A ver a quién se le ocurre. Cuando estoy suponiendo que la dimensión es 0 y entonces M tiene que ser el nil radical. A mí lo que, Sí. si tomo un ideal primo, pues en particular como es local, yo sé que ese ideal primo está contenido en M, ¿no? Si M Sí. no fuera, si M no fuera ese primo, pues me construiría una cadena en M de longitud 1, ¿no? Y O sea, al eso menos contradeciría que la dimensión es 0. Entonces lo que dice es de que M en particular tiene que ser el primo o está contenido en el primo. es el único ideal primo, ¿no? De hecho, ¿no? Entonces, y entonces, por lo tanto, pues tiene que ser el nil radical, ¿no? ¿Sí? ¿Sí entendió todo el mundo, no? Ese argumento, muy bien. Así lo repito nada más. Entonces, si existiera otro ideal primo, entonces ese ideal primo tiene que estar dentro de un ideal maximal. Todo ideal primo está dentro de un ideal maximal. Por lo tanto, como este es un anillo local, pues tiene que estar en ese ideal maximal. Y entonces eso quiere decir que esos dos al menos forman una cadena de longitud 1. Al menos esos dos forman una cadena de longitud 1 si la contención es propia. Y entonces eso quisiera decir que la dimensión es al menos 1, ¿no? Podría ser más grande, pero no, la dimensión era 0. Eso quiere decir que la contención era propia, quiere decir que el ideal primo era el maximal. Es decir, que todo ideal primo tiene que ser ese maximal, o sea, que solamente hay un ideal primo que es ese maximal. Por lo tanto, el radical, que es la intersección de todos los ideales primos, tiene que ser M, ¿no? El nil radical, ¿no? Entonces, M es esa. Muy bien. Esa es la 1 implica 2. Y de hecho, yo podría demostrar que 2 implica 1 directamente también, automáticamente, lo cual es inmediato. 2 implica 1 es casi inmediato.
si m es igual al radical, pues y es el ideal maximal, y el radical está contenido entre los ideales primos, pues eso quiere decir que no hay más ideales primos más que ese maximal, ¿no? Claramente, porque m, quiere decir que m está contenido en todo ideal primo, pero m es maximal. O sea, que solamente hay un ideal primo, que ese es el maximal, por lo tanto, la dimensión es 0. Entonces, el 2 implica 1, es el inmediato. El 2 implica 3 es también algo muy parecido a lo que ya habíamos hecho en algunas otras ocasiones, cuando utilizamos la cosa esta de Newton, ¿no? O sea, si yo sé que m es el radical, entonces yo quiero mostrar que es una potencia. O sea, si yo sé que el ideal maximal es el radical, entonces existe una potencia de m, de tal manera que m es igual a 0. Como es neteriano, como m es neteriano, entonces m es finitamente generado. Entonces yo sé que es finitamente generado y todos son nilpotentes, ¿no? Porque es el radical, los generadores son nilpotentes. Entonces existen potencias para cada uno de los generadores, que esa potencia es 0. Entonces, como es finitamente generado, existe una potencia n grande, de tal manera que todos los generadores n son 0. Pero si todos los generadores son 0, entonces existe una potencia todavía más grande donde cualquier elemento a esa potencia es 0. Es el argumento del binomio de Newton, ¿verdad? Cuando tomo el binomio de Newton siempre puedo tener una potencia lo suficientemente grande, de tal manera que todas las combinaciones lineales, cuando aplico el binomio de Newton, ya me da 0 porque se me anulan los coeficientes. ¿Se recuerdan ese argumento, no? Creo que lo había hecho Edgar, yo había hecho algún argumento que estaba medio mal y luego Edgar dijo, no, aquí hay un problema y luego ya lo corregimos y dijimos que tenía que hacer con el binomio de Newton. Posiblemente aquí la cosa más interesante, el punto más interesante que es la demostración de que si m a la k es igual a 0, que si existe un carácter de m a la k es igual a 0, es ver que a es artiniano. Justamente, posiblemente ese es el punto más interesante. Entonces, lo que hay que hacer es tomarse una cadena de ideales descendente y ver que esa cadena de ideales descendente pues tiene que ser estacionaria, ¿no? Eso es posiblemente. Y entonces aquí la idea de la demostración para esta situación es ver que bueno, primero saber que los campos, ¿verdad? Son artinianos. Todo campo es artiniano. Es en un caso como esto. Y ver que yo tengo que mk módulo mk más 1 es un A sobre M espacio vectorial. O sea, que A sobre M es un campo y que mk módulo mk más 1 es un espacio vectorial sobre M. Y entonces, por lo tanto, como el campo es artiniano y yo tengo estos M sobre mk, son espacios vectoriales, son módulos, son ideales, o sea, son módulos y este es neteriano. Entonces, yo podría, a partir de la sucesión descendente de ideales, yo podría construir una sucesión descendente de espacios vectoriales, intersectando, digamos, este espacio vectorial con esa cadena de espacios, con espacios vectoriales, con estos espacios vectoriales, y entonces ahí llegar a la conclusión de que esa cadena tiene que ser estacionaria. Bueno, se los dejo que lo piensen, pero esa es la idea en general para demostrar que esta cosa es artiniano, perdón. Entonces, construir una cadena descendente de ideales. Y entonces yo quiero ver que esta cadena descendente es estacionaria, entonces, bueno, utilizo que el campo es artiniano y que los espacios vectoriales mn entre mn más 1 son a módulo n espacios vectoriales, y luego si yo intersecto, ¿verdad? Si yo intersecto con el ideal, si yo intersecto mn con el ideal, con la sucesión de los ideales, y intersecto mn más 1 con los ideales, entonces obtengo ciertas cadenas de ideales, pero que cuando hago los cocientes me dan subespacios vectoriales y me da una sucesión descendente de subespacios vectoriales que forzosamente tiene que ser descendente, y como la potencia k es igual a 0, eso va a implicar que la cadena esa original era estacionaria. No sé, si lo ven así es como que muy claro, ¿no? Lo que tiene que pasar. Entonces esta es estacionaria y entonces era artiniana. Bueno, y bueno, a partir de ahí viene una serie de afirmaciones y de resultados, que todo, por ejemplo, viene creo que si lo puse, el teorema de Krull de ideales principales, el Krull Principal Ideal Theorem, que también es algo conocido de álgebra conmutativa, porque me dice que si es un anillo neteriano y F es un elemento de A que no es una unidad, entonces cualquier ideal primo P mínimo con la propiedad de que contiene a F, cumple que su altura es menor o igual que 1. Y este es un teorema muy importante para las hipersuperficies, o sea, tiene una interpretación geométrica muy interesante. Dice que si es un anillo noetheriano y F es un elemento de no unidad, que no sea una unidad, de tal manera que que cualquier ideal primo mínimo con la propiedad de que A está en F, cumple que la altura es igual a menos 1. Eso me está hablando de ciertas hipersuperficies y de la codimensión de las hipersuperficies, ¿no? Que me tomo una hipersuperficie y tiene codimensión 1, por ejemplo. En particular, eso va a incluir una hipersuperficie con esta condición de que el elemento no sea invertible. Entonces, la hipersuperficie tiene codimensión 1. Por ejemplo, este es un resultado que se puede interpretar geométricamente así, que justamente es parte de lo que vamos a ver cuando yo vea estas cosas de las dimensiones en geometría algebraica, o sea, verlo con todo detalle.
Pero la demostración involucra pues cosas de álgebra conmutativa y bueno, del lema de Nakayama y del radical de Jacobson y como que meternos otra vez en ese tipo de cosas y como que no me gustaría, porque nos vamos a distraer, o sea, como que me gustaría sinceramente pasar ya a la parte de la geometría, pero sí requiero que lean esta parte. Entonces, lo que les voy a dejar hacer es que lean esta sección, la 2.5.2 de esta sección que se llama el caso de esquemas netterianos, que básicamente hace toda el álgebra conmutativa necesaria para poder pasar la parte de dimensión de variedades algebraicas. Que notar que las variedades algebraicas son en particular netterianos, ¿no? Entonces aplica toda esta cosa a la geometría, pero todos los resultados son pues de álgebra conmutativa. Notar que, bueno, lo está haciendo para álgebra conmutativa, pero todo se puede decir en términos de los espectros o por las equivalencias que acabamos de ver, ¿no? Pero básicamente, con todas las alturas, y esos son espectros y dimensiones de espectros de anillos, etcétera. Pero ni siquiera lo hace así el libro, sino lo hace tal cual en dimensiones de anillos y dimensiones y alturas de ideales primos, ¿no? Entonces, en vez de que yo lo vea, mejor léanlo. Es pura álgebra conmutativa y les recuerdo que la TIA tiene un capítulo de anillos artinianos que yo creo que estaría bien. Que si esto no lo entienden, entonces a lo mejor estaría bien que revisen el atilla de anillos artinianos. Para la siguiente clase, ¿no? Entonces, para la siguiente clase podemos concentrar ahora sí en lo que es la dimensión de variedades algebraicas, ver estos ejercicios, ver esto y los ejemplos, y ya con eso acabaríamos el curso. ¿De acuerdo? Entonces, en vez de que yo lo vea, mejor lo leo. Y nos concentramos ya en los ejemplos. Pero sí estaría bien que lo leyeran para la siguiente clase. De hecho, ahorita que a lo mejor nos faltan 10 minutos para terminar la clase, que lo empiecen a leer. Y bueno, si tuvieran alguna duda o algo, pues la discutimos. Pero bueno, la idea es que no regresarnos a la álgebra conmutativa, sino pasar ya a la geometría algebraica para terminar ya la siguiente clase. Entonces terminamos la siguiente clase y ya está, ¿no? Con estos ejemplos, ¿ok? ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Bueno, entonces si no hay dudas, comentarios, pues yo creo que nos vemos la próxima clase, ¿ok? Hoy es martes, pues nos vemos el jueves y ya terminaremos el jueves. Si leyeron esta parte de... O sea, lo vamos a utilizar, ¿no? O sea, yo voy a empezar a utilizar los resultados de esta parte del caso de recuerden que los esquemas de las variedades algebraicas son en particular esquemas de teoría. ¿Ok? Entonces creo que ahí terminamos esta sección y ahí terminamos. ¿Algo más? Darling, all I ever wanted was for you to understand.